sembrando está su palabra, te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. Iglesia de Cristo, reaviva tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando el sol de lo mejor. Alabado sea el nombre de Dios por estos hermosos himnos que acabamos de escuchar. Bienvenido a cada uno de ustedes, mis queridos amigos que nos acompañan. En esta ocasión, en nuestro culto de oración, queremos exaltar, honrar y glorificar a Dios a través de este medio, y que este medio pueda ser una de las herramientas por el cual muchas personas oirán y oyen el mensaje de salvación. El Señor les bendiga y les guarde, y permita que en esta noche usted pueda tener un encuentro cercano con Cristo, para que pueda Él abrumar su corazón, vivir contigo allí y ser el centro de tu hogar.
Bienvenido a cada uno de ustedes. Recuerde compartir esta información en Facebook y en YouTube para que de esa manera sus amigos en las redes sociales también puedan oír de un tema importante, un tema indispensable, gozo en la dificultad. Parece algo difícil, pero vamos a ver qué nos trae para hoy el tema, el sermón. Así que no te quedes allí con la duda, quédate con nosotros y en breve vamos a escuchar al predicador que desde Colombia, con mucha ánimo, él lo va a hacer. Pero antes de ir hacia el tema, yo quiero abrir mi Biblia y compartir con ustedes lo que fue el versículo de memoria de la matutina de adultos. Dice en Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 12 y 13 lo siguiente. El apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Una que el apóstol Pablo nos insta a nosotros que veamos, incluso él dice en unos versículos más atrás, que seamos imitadores de él, cosa que yo en mi vida jamás pronunciaría a ustedes, sean imitadores a mí, jamás. Pero el apóstol Pablo había sentido una conversión especial con Cristo, que tanto así era la fe que tenía Pablo, que le dice a la iglesia de Filipos: sean imitadores de mí. Pero una de las cosas de ejemplo que le está diciendo el apóstol Pablo es: miren, yo sé vivir en la abundancia y en la necesidad. Mi pregunta, mi querida, necesidad. El apóstol Pablo, uno de los dirigentes del Sanedrín, una persona política y religiosamente bien cómoda, dejó a un lado todas sus riquezas, posesiones, logros, metas, con el fin de no tanto pasar necesidad, sino de ¿qué? De tener una conversión con Cristo especial. Y una de las cosas por el cual escribió el apóstol Pablo, su motivación es lo que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque todas estas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Bien, mis queridos hermanos, en este espacio de testimonio y oración, tenemos un testimonio especial en esta noche. Vamos a poner a nuestro hermano Eric Ponce, que desde El Salvador, desde el país del Salvador, él va a poder contar su testimonio. Adelante, Eric. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. A cada uno de mis hermanos que están conectados en este día miércoles, día de oración y testimonio. Mi nombre es Eric Danis Ponce Rivas. Quiero compartir un testimonio el cual ha pasado en mi matrimonio. Mi esposa, quiero comentar este testimonio pues para la honra y la gloria de Dios, ya que mi esposa allá en El Salvador, ella estuvo bastante grave. Pedí oración a cada uno de mis hermanos, el cual se conectan en la página de Afexia, y quiero agradecerles por su oración que han estado ustedes pendientes, tanto como la iglesia de acá de Emmanuel, también a mis hermanos de la iglesia Getsemaní de Concord. Agradezco también a ellos, y en este momento les voy a presentar a mi esposa de El Salvador. Quiero presentarles a mi esposa desde El Salvador, ya que ella pues los va a platicar un poco cómo fue que ella estuvo. Yo estoy agradecido porque Dios es el que me la ha sanado, porque a ella le llegó esa enfermedad reconocida como lo que es la neumonía. Es una enfermedad similar a la enfermedad actual que nosotros conocemos, que está llevándose muchas personas. Así es que en este momento quiero presentarles a mi esposa. Ella se llama Sonia Elizabeth Zamora de Ponce. Para ella es el tiempo en este momento.
Joyce. Ya. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, desde aquí de San Salvador. Pues yo les doy gracias a todos los hermanos de allá donde mi esposo se congrega, de allá de Charlotte, Carolina. Pues yo les doy gracias a Dios primeramente porque todos aquí nuestros hermanos me llevaron en oración. Hermanos, yo quiero dar mi testimonio que yo estuve bien grave, hermano. Yo pasé 10 días acá en casa con un dolor de espalda, una tos tremenda. Como yo soy diabética y hipertensa también, todo se me complicó. Pues me llevaron al hospital, hermano. Yo ya no aguantaba ese dolor en mi cuerpo, como estaba esa tos, esa calentura, la cabeza, todo me dolía. Pues llegando al hospital, hermanos, yo vi todo lleno ahí, ¿verdad? Ahí estuvo mi hija conmigo y el doctor, pues cuando yo estuve allí, yo caí desmayada, hermanos, y me atendieron, gracias a Dios, rápidamente me atendieron, ¿verdad? Pero yo cuando yo volví en sí, ya de regreso, vi, ¿cómo se llama? 5 mujeres, estábamos como de 40 hombres, solo 5 mujeres estábamos en ese lugar, pues todos tenían el COVID, hermano, todos. Pues menos, gracias a Dios, ¿verdad? Que yo llegué, me hicieron exámenes rápidamente, me hallaron que tenía broncoespasmo. Casi me agarró similar a esta enfermedad que está pasando del coronavirus. Pues mi hermano pues me ayudó mucho porque la doctora le dijo de que no había, el oxígeno estaba, el aparato, el tanque de oxígeno había, pero el aparato que le ponen al oxígeno no había. Pero la enfermera le dijo a mi hija que que no me ponían porque el oxígeno, porque no había ese aparato que se le ponía al oxígeno. Pues gracias a Dios mi hermano me lo consiguió. Pues me pusieron oxígeno, quizás como 1 o 2 horas nomás me pusieron el oxígeno y a cada rato me chequeaban, ¿verdad? Si el oxígeno era normal a lo que se sabe tener, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios puso su mano, pues del momento que yo llegué yo sentí que Dios me ayudó, pues, ¿verdad? Yo orando así yo sola y pidiéndole a Dios que me sacara adelante, ¿va? Porque hermano, yo me sentía que me moría, hermano. Pues gracias a Dios me sacaron exámenes rápidamente, mi hermano me ayudó mucho, una enfermera también me ayudó mucho. Pues a los lados yo tenía un hombre que sí, estaba bien mal, y él como tosía, yo a la par de él, y yo diciéndole a Dios que me cubriera, que no me fuera a pasar eso, ¿va? Porque él sin mascarilla, hermano, y cómo se llama, pero gracias a Dios, Dios tocó el corazón de esa enfermera, y me dijo, usted ha salido con broncoespasmo, y todos los que están acá, me dice, están contagiados del coronavirus, así que usted y una compañera de ella que estaba ingresada también ahí, pues ella lo llevó más arriba del hospital, en un lugar donde solo habían 4 pacientes, 4 mujeres. Pues gracias a Dios, hermanos, que Dios, siempre yo sentí que Dios me puso su mano de poder a mi cuerpo, porque yo vi rápidamente que ya el cansancio ya me estaba bajando bastante, pues, ¿verdad? Y ya la cabeza, ya poco a poco el dolor, pues los doctores ahí me decían, ¿va? de que miraban de que yo ya estaba reaccionando, ¿va? Lo que sí que yo, quizás por la misma enfermedad, se me sentía bien débil, me sentía bien mareada, la vista bien perdida, pero gracias a mi padre que él tuvo misericordia de mí, hermano, sí, él me sacó de ese lugar, él ha puesto su mano de poder, ¿verdad? Sabemos que Dios es el único, Dios es el médico de médicos por excelencia, hermanos. El hombre es un instrumento que él usa, pero el médico de médicos es nuestro Padre Celestial. Y yo estoy muy agradecida con él porque gracias a Dios, él me sacó de ese lugar, hermano. Gracias a Dios, a las oraciones que todos los hermanos estuvieron orando por mí, pues mi esposo pidió oración y yo les agradezco mucho, hermano. De corazón les agradezco mucho porque Dios escuchó esas oraciones con mucha fe, hermano. Sí, le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial porque hasta hoy
Él me tiene aquí, hermano, bien. Sí, amén. Poco a poco me estoy recuperando, pero gracias a mi Padre Celestial que Bueno, Él es bueno con nosotros, mi amor. sí, amén. Así que este es mi testimonio, hermanos, que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga a todos y gracias, hermano. Pasen Amén. feliz tarde. Que Dios me lo bendiga. Bueno, sí, queridos hermanos, que agradezco, ¿verdad? Todo el apoyo que ustedes estuvieron en ese momento. Igual pues hemos estado orando por cada familia, el cual he estado escuchando que que han tenido ese problema, lo hemos estado llevando en oración también. Quería compartir con ustedes un texto bíblico, pero solamente no tenemos el tiempo necesario. Me gustaría que buscaran en San Lucas 17:11. Ahí sale lo que es la historia de los 10 leprosos cuando clamaban a Dios, cómo clamaban a Dios, y entonces el Señor les dijo que fueran a presentarse ante los reyes, los gobernadores, y en camino ellos sanaron, pero de todo eso solamente una persona se regresó a darle la honra y la gloria a Dios, dándole las gracias porque habían sido sanados. El Señor preguntó si no habían sido los 10 sanados, y preguntó dónde estaban. Así es que espero que todos mis hermanos que están observando este testimonio, que sigamos orando por cada familia, que el Señor les bendiga en este día miércoles de oración y testimonio. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. A cada uno de mis hermanos que están conectados en este día miércoles, día de oración y testimonio. Mi nombre es Eric Dani Ponce Rivas. Quiero compartir una pequeña luz brillar, y esa luz aumentará. Millares de ángeles serán. Yo creo sí que Él volverá, y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará, con gloria en las nubes surgirá. Generaciones se unirán y para siempre cantarán. Yo creo sí que Él volverá,
Qué hermoso testimonio y qué hermoso canto que acabamos de escuchar en este momento. Y cómo no recordar las promesas que están en la Biblia, cuando en una situación como es el caso de nuestros hermanos que pasaron por un momento de prueba, a través de la oración consiguieron la salida a sus problemas. Y quiero compartir con ustedes para cerrar esta sesión de oración con el libro de Santiago capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, queridos hermanos, vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y termina el versículo, la gran promesa que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y alabado sea el nombre de Dios, porque en su palabra vemos a través de un claro ejemplo, como fue el testimonio, que él siempre es fiel a sus promesas. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos queridos, no hay ninguna barrera, no hay ningún problema que Dios no pueda resolver, porque tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios que es más grande que tus problemas. Y si tú tienes algún problema, llevas tus cargas al Señor. El Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Así que, mis queridos hermanos, con fe en nuestro ser, pidámosle a Dios que nos ayude en cualquier problema que tengamos, recordando sus promesas, que Él es fiel para cumplirlas. Y les pedimos que oren los unos por los otros. Bien, dice en las peticiones de oración, voy a dirigir mi mirada hacia la computadora. La hermana Juana Martínez dice: por favor, oren por mi mamá. También vamos a orar por nuestras iglesias. Vamos a orar para que pronto ya puedan abrir nuestras iglesias y así de esa manera reunirnos sin ningún problema. También vamos a orar por aquellas personas que han oído el mensaje de salvación a través de este medio y aún no ha tomado su decisión de entregar su vida a Jesús, para que de esa manera ellos no pierdan más tiempo y entreguen sus corazones a Dios. También vamos a orar por las personas que han salido de la iglesia por alguna u otra razón, se encuentran fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor, para que el Espíritu Santo le inquiete y les motive a regresar a los caminos del Señor. Dice la hermana Juana Martínez que su mamá se llama María Tapia. ¿Ok? Dice la hermana Lucy que, bueno, ¿cuál es el nombre? Ahí tiene entonces María Tapia. ¿Ok? Vamos a orar por la mamá de Juana Martínez, que se llama María Tapia. Recuerden, orar toda esta semana por estas peticiones, hermanos. Vamos también a orar por nuestros hermanos que todavía siguen con este problema del coronavirus, para que el Señor los cure, ¿sí? Así que, hermanos queridos, vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias te damos, Señor, por darnos un día más de vida, por darnos un día más de trabajo, por darnos un día más de bendiciones. Gracias porque al salir el sol esta mañana, Señor, pudimos ver en el horizonte cuán hermosa es la creación, cuán hermoso es tu poder, que has hecho esto para que nosotros habitemos aquí. Señor, en este momento de peticiones, queremos poner en tus manos a la mamá de la hermana Juana. Te pedimos por María Tapia, Señor, para que tú le ayudes en su problema que tiene. También te queremos pedir por la juventud adventista, para que ellos puedan estar en los caminos del Señor. También, Señor, vamos a orar por aquellas personas que, conociendo la verdad por alguna y otra razón, se salieron de la iglesia, se salieron de tus caminos, para que el Espíritu Santo les motive, para que el Espíritu Santo les hable y le toque su corazón, y de saber de que tú vienes pronto y es necesario, Señor, que reafirmemos nuestro pacto contigo, porque no sabemos de lo que ha de venir el día de mañana. Por eso, Señor, debemos vivir un día a la vez, pero sabiendo y teniendo en claro de que tu promesa en nosotros se va a cumplir.
también, Señor, queremos pedirte para que pronto nuestras iglesias puedan abrir sus puertas y de esa manera estar en gozosos, unánimes en oración, unánimes en ruego, buscando tu rostro, Señor. Y es por esa razón, Señor, que te coloco en tus manos de amor esta petición especial. Permite que ya esto se pueda tranquilizar para que podamos reunirnos en nuestros templos. Pero sí, Señor, si esto ha de tardar un poco más, porque si así es tu voluntad de tardar un poco más los templos, permite que a través de este medio podamos alcanzar a muchas personas que aún no han sabido del mensaje de salvación, y que este medio sea, Señor, útil para proclamarle al mundo de que tú vienes pronto y que es necesario entregar nuestras vidas a ti para tener contigo un pacto, un compromiso de amor y de esa manera estar sellados para salvación eterna. Gracias por tus bendiciones. Acompáñanos en esta noche y que el tema de esta noche pueda reflejar tu carácter, pueda reflejar tu amor y podamos tener gozo en medio de esta crisis mundial. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al pastor William Barrero, que desde Colombia, él está con nosotros y ha tenido el grato placer de aceptar nuestra invitación para poder llevar y trazar la palabra de Dios a todas las personas que están con nosotros. Recuerden compartir el link para que muchas personas puedan oír el mensaje. Pastor William Barrero, es su tiempo. Adelante. Saludo cordial, apreciados hermanos y amigos. Desde aquí, desde Colombia, les enviamos un saludo muy fraternal a cada uno de ustedes. Es para mí un gran placer y un gran privilegio poder dedicar este tiempo juntos para estudiar la palabra de Dios. En la Biblia siempre encontraremos esperanza para nuestras vidas. Dios siempre tiene un mensaje que puede reconfortarnos espiritualmente, aún en medio de los problemas y aún en medio de las dificultades. Quiero decirles, apreciados hermanos y amigos, que aquí en Colombia los templos están cerrados, pero la iglesia está más abierta que nunca. Aunque los templos se cerraron, la iglesia del Señor está abierta a la predicación del evangelio. Se han multiplicado los grupos pequeños, se han multiplicado las casas y los hogares que se han convertido en diferentes iglesias. Se han multiplicado los telepredicadores. Se han multiplicado hombres y mujeres para proclamar las buenas nuevas de salvación. Por eso no estamos acongojados, por eso no estamos preocupados, porque hoy más que nunca, a través de las plataformas digitales, a través de estas redes masivas de comunicación, el evangelio está siendo predicado en los 4 ángulos de la tierra. Y creo que este es uno de los medios efectivos y poderosos que Dios está usando y usará en este tiempo final para que se cumpla esa última profecía de Mateo 24:14 que dice: y este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el evangelio aquí en Colombia, por lo menos, no está en cuarentena. El evangelio aquí en Colombia no está en aislamiento social. El evangelio hoy más que nunca está siendo difundido y miles de personas están tomando
decisiones para vida eterna. Miles de personas aquí en Colombia están aceptando a Jesucristo como Salvador personal, porque es en estas circunstancias difíciles, a veces cuando la gente busca a Cristo y vuelve sus ojos al Salvador. Así que no estamos acongojados, seguimos predicando el evangelio del reino al mundo entero. Muy bien, apreciados hermanos de Carolina del Norte, apreciados hermanos de Afedjas, todos ustedes congregados escuchando la palabra, quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias y podamos leer el texto que será la base de nuestra reflexión y del estudio de la palabra de Dios en esta noche. Les invito para que vayamos al apóstol Santiago, el apóstol Santiago, y vamos a leer el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1, y leeremos los versículos 2 al 4. El tema de esta noche es un tema para cualquier persona que tenga problemas. Yo creo que este es un tema para todo el mundo, porque no conozco a nadie que no esté enfrentando un serio problema. El tema de esta noche es para alguna persona que tenga una crisis. Es para alguna persona que esté pasando por pruebas, por dificultades. Si usted está pasando por una crisis, si usted está pasando por una dificultad, si usted está enfrentando un problema, este es un tema pertinente de la palabra de Dios para cada uno de nosotros que busca en esta noche fortalecernos, fortalecer nuestra fe, de tal manera que nos aferremos del brazo poderoso del Señor y podamos salir más que vencedores. Dice Santiago el capítulo 1, los versículos 2 hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, dice el apóstol, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este parece un mensaje difícil de asimilar. ¿Puede usted experimentar gozo cuando está en medio de las pruebas? ¿Puede usted sentir alegría cuando está enfrentando una gran dificultad? ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere decir a nosotros en esta noche cuando declara: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Creo que todos estamos enfrentando por lo menos esta prueba del famoso coronavirus, del COVID-19. No solamente aquí en Colombia, no solamente allá en los Estados Unidos, pero creo que esta es una prueba difícil para el mundo entero. Pero esta noche, un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, Santiago, viene para decirnos que debemos tener no solo gozo, pero sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Yo nunca había estado tan convencido, apreciados hermanos y amigos, de que Dios nos está preparando por medio de esta prueba mundial para la gran crisis que pronto estallará en esta tierra. Esta es una prueba menor, porque la Biblia nos indica que vendrán pruebas mayores, que vendrán pruebas de una magnitud que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Y Dios nos está preparando para enfrentar esas dificultades. La sierva de Dios en el conflicto de los siglos, la página 606, declara:
Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel gran momento. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, nos regala este tiempo de gracia de tal manera que nosotros podamos desarrollar nuestra fe, de tal manera que podamos fortalecernos espiritualmente para la gran prueba final que vendrá sobre nosotros. Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos alegrarnos en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos alegrarnos en medio de esta pandemia? ¿Cómo podemos alegrarnos si la economía se está desbaratando, se está cayendo? ¿Cómo podemos alegrarnos si tenemos familiares, amigos, hermanos de la iglesia que han sido afectados por el coronavirus y que ahora mismo se encuentran en la UCI? ¿Cómo podemos nosotros alegrarnos en medio de esta pandemia? ¿Acaso el apóstol Santiago es un masoquista y nos invita a nosotros también a hacerlo? Masoquismo es infringirse dolor a voluntad, infringirse dolor a propósito, pero eso no es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Lo que él nos está diciendo es que seamos realistas, no somos masoquistas. Los cristianos somos realistas. No nos infringimos dolor a propósito, pero enfrentamos las pruebas con un espíritu muy diferente. Lo que el apóstol Santiago nos presenta no es un gozo irracional, como el payaso que ríe por fuera, pero llora por dentro. Apreciados hermanos y amigos, lo que Santiago dice es que debemos tener una actitud positiva ante las pruebas, ante los problemas, ante las crisis, ante las dificultades. Lo que el apóstol Santiago nos dice es que no debemos tener una actitud derrotista, ni una actitud depresiva ante las pruebas. Lo que él nos está pidiendo es que debemos entender el propósito de cada una de ellas. Que las pruebas que enfrentamos diariamente, que las pruebas que enfrentamos en este mundo no son gratis, pero que tenemos un Dios grande y poderoso y creemos que es todopoderoso, y si Él quisiera, Él podría extender su mano poderosa y eliminar ahora automáticamente ese virus malo, ese virus que está haciendo tanto daño al mundo entero. Pero no solamente Dios podría extender su mano poderosa y eliminar ese virus de una vez por todas. Dios podría extender su mano poderosa o con una sola palabra solucionar tu prueba, solucionar tu dificultad, solucionar tu problema. Pero la pregunta es, si Dios es todopoderoso y podría intervenir en esta misma hora para eliminar todas nuestras pruebas y todos nuestros problemas y todas nuestras enfermedades, si Dios es todopoderoso para hacerlo, porque para Él no hay nada imposible, ¿por qué no lo hace? Pues mis hermanos, porque las pruebas que vienen a nosotros no vienen por casualidad, porque nosotros entendemos que Dios gobierna este mundo y Dios permite que eso suceda, porque Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Nosotros quisiéramos vivir más cómodos, pero a veces la comodidad no nos ayuda a refinar nuestro carácter.
no nos ayuda a desarrollar nuestra fe. A veces la comodidad, el tenerlo absolutamente todo, nos hace apartar de Dios y hace que nuestra fe se debilite. Pero Dios permite las pruebas porque a través de ellas Dios puede fortalecer nuestro carácter. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, Dios está trabajando en nuestro carácter. Pero Dios permite la prueba, según el apóstol Santiago, porque él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia, pero dice además: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. La palabra perfecto aquí en el libro de Santiago significa maduro espiritualmente, cabal, sin que nos falte cosa alguna. Santiago está diciendo que cuando nosotros somos probados, nuestra actitud no debería ser una actitud derrotista, debería ser una actitud mental positiva, es decir, gozosos porque participamos de los sufrimientos de Cristo. Pero si nosotros enfrentamos la prueba, entonces la prueba, dice la Biblia, va a producir dos cosas importantes que nosotros los cristianos necesitamos en este último tiempo. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia, cuando se perfecciona, entonces nos hace perfectos, es decir, maduros espiritualmente, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero también madurez espiritual. Quiero decirles que la palabra paciencia es una palabra muy interesante. También se traduce en la Biblia como constancia, como perseverancia. Y hoy, en el ámbito de la psicología, se está utilizando mucho la palabra resiliencia. La palabra resiliencia en el ámbito psicológico es un sinónimo de la palabra paciencia que utiliza la Biblia. En el idioma original griego, la palabra paciencia es una palabra fuerte, es una palabra bien interesante. Se dice en el idioma original griego hupomonen, hupomonen. Eso significa, así se dice en griego, paciencia, perseverancia, resiliencia, constancia. Hupomonen es una palabra compuesta de hupo, que significa debajo, y monen, que significa permanecer. Hupo significa debajo y monen, permanecer. Lo que significa la palabra paciencia en el idioma bíblico original griego es permanecer debajo sin rendirse. Muy interesante el significado de esta palabra. Permanecer bajo presión sin rendirse. Por eso es que Dios permite la prueba, porque nosotros necesitamos como cristianos desarrollar la capacidad de estar bajo presión económica, bajo presión de salud, bajo presión del diablo, bajo presión de la tentación, pero sin rendirnos. Dios nos está diciendo esta noche que Él permite que venga la prueba a nosotros, porque es a través de la prueba que se desarrolla la paciencia y la madurez espiritual, que es enfrentando las pruebas como nosotros podemos permanecer bajo presión sin rendirnos. La palabra paciencia es una palabra activa. Es decir, no significa resignación. La palabra paciencia significa permanecer
pero sin rendirnos. En otras palabras, como si dijéramos, aunque estoy bajo la presión del coronavirus, aunque estoy bajo la presión económica, aunque estoy bajo la presión de la tentación, no me resigno, yo peleo la batalla y tengo la certeza y la seguridad que en Cristo Jesús puedo salir más que vencedor. El apóstol Pablo, a diferencia del apóstol Santiago, también lo dice de una manera muy interesante. En el libro de Segunda Carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 8 y 9, en esta misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo dice, segunda Carta de Corintios, el capítulo 4, el verso 8 y 9, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, que estamos perseguidos, mas no desamparados, que estamos derribados, pero no destruidos. Esta es una forma de decir que aunque estemos bajo presión, no nos rendimos porque ejercitamos nuestra paciencia. No nos rendimos porque desarrollamos esa constancia, porque desarrollamos esa prueba, porque desarrollamos esa paciencia y esa madurez espiritual. Hermanos y amigos, Dios está trabajando en nuestros caracteres. Por eso cuando venga una prueba, en vez de renegar, en vez de pelear con Dios, cuando venga una prueba, nosotros necesitamos agradecerle al Señor y asumir una actitud mental positiva, como dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando Dios permite que tú y yo enfrentemos una prueba, es porque Él está perfeccionando nuestros caracteres, es porque Él está interesado en que nosotros desarrollemos esa capacidad de resistir bajo presión, pero sin rendirnos. ¿Por qué es tan importante que desarrollemos la paciencia en este tiempo de gracia? Porque como ya les dije, vendrá un tiempo de angustia cual nunca ha habido en esta tierra. Y es ahí donde se va a necesitar una paciencia invencible, una paciencia bien desarrollada, una capacidad de resistir bajo la prueba para no rendirnos, pero para permanecer firmes y fieles aunque se desplomen los mismos cielos. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que es el libro escatológico que nos introduce ya al tiempo del fin. El libro de Apocalipsis hace una declaración muy interesante que la podemos conectar con el texto que estamos estudiando esta noche. Y es un texto que ustedes conocen de memoria, Apocalipsis 14 y el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, que cuando la bestia persiga al pueblo de Dios, cuando el dragón y el falso profeta se unan para destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin, Dios va a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin paciencia, sin haber desarrollado la capacidad de resistir bajo la prueba, nos rendiríamos muy fácilmente cuando seamos perseguidos por nuestra fe, cuando seamos perseguidos para que renunciemos a nuestros principios bíblicos, a nuestros principios cristianos. Si en este tiempo no desarrollamos esa paciencia, cuando llegue la prueba final, cuando llegue el tiempo último, entonces será muy difícil resistir, porque las pruebas que vendrán serán realmente difíciles. El apóstol Pablo
hablando de este asunto en el libro de Romanos, el capítulo 5, los versículos 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Él también se une a Santiago para decir: la tribulación, la prueba, produce paciencia. Y ya hemos dicho que la paciencia es desarrollar la capacidad de resistir bajo presión sin rendirnos. Ese tipo de cristianos necesita Dios en este tiempo, pero los necesitará también en el tiempo del fin, cuando la presión para el pueblo de Dios ya no será una presión de que vamos a perder el trabajo, ya no será la presión de que nos vamos a enfermar, ya no será la presión de que nos vamos a contagiar por el virus, será la presión de que el diablo le ha puesto precio a nuestra cabeza. Será que podemos morir por un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Por eso Dios necesita hombres y mujeres que en este tiempo de gracia podamos desarrollar la paciencia, es decir, la capacidad de resistir bajo la prueba, cualquier tipo de prueba, llámese hambre, llámese frío, llámese dolor, llámese amenaza de muerte. Dios necesita hombres y mujeres que hayamos desarrollado esa capacidad de resistir para no rendirnos y, si es necesario, colocar nuestra vida en el altar del sacrificio por la gracia de Dios. Así que el apóstol Pedro también esta noche nos dice, el apóstol Pedro se une ahora al dúo de Santiago y de Pablo, y Pedro en su primera carta, el capítulo 4, los versículos 12 y 13, él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro ahora viene para decirnos: ¿ustedes por qué están tan sorprendidos cuando les viene una prueba difícil? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que está diciendo Pedro en este texto es que el sufrimiento, es que la prueba, es que la crisis no debería ser un elemento extraño al cristiano. No debería ser un elemento extraño. No, porque el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No os sorprendáis de la prueba, no os sorprendáis de la tentación, no os sorprendáis si tenéis que enfrentar pruebas, dificultades, problemas, crisis, enfermedades y aún la muerte, dice el apóstol Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis apreciados hermanos y amigos, necesitamos entender, ahora que estamos en un tiempo de gracia, necesitamos entender que entre Egipto y Canaán hay un desierto. Si nosotros hemos salido de Egipto y queremos entrar en Canaán, entre Egipto y Canaán hay un desierto. Es posible que tú y yo estemos atravesando por ese desierto, pero aunque estemos atravesando por un desierto terrible, aunque estemos atravesando por una prueba difícil, aunque estemos atravesando por una enfermedad incurable, hoy podemos tener la certeza y la seguridad que Dios no nos ha abandonado, ni nos abandonará, que Dios está a nuestro lado, porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos, hermanos y amigos, les digo de todo corazón, es que nos hemos acostumbrado tanto a la comodidad
y al confort que muchos cristianos no están dispuestos a sufrir ni siquiera un poquito. Para muchos cristianos el dolor, la crisis, la enfermedad, la tragedia es un elemento extraño. Pero ya el apóstol nos dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba. Muchos cristianos no están dispuestos a sufrir ni siquiera un poquito. Y cuando viene una prueba, ellos se retiran, ellos se pelean con Dios, ellos se desaniman, bajan los brazos y asumen una actitud derrotista. Pero lo que Santiago nos está diciendo en esta noche es que el cielo es para los valientes y los valientes lo arrebatan, y que frente a una prueba no nos podemos rendir, que debemos desarrollar la capacidad de resistir frente a las pruebas más terribles. Los cristianos necesitamos hoy desarrollar, hermanos y amigos, esa capacidad. Usted podría decirme, pastor, usted parece masoquista, le gusta sufrir. No, no somos masoquistas. Los cristianos somos realistas y entendemos que desde que el pecado entró en esta tierra, entró también el sufrimiento, y que nosotros necesitamos desarrollar esa capacidad que solamente nos puede dar Cristo para nosotros resistir hasta su pronto regreso a esta tierra. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, pero ahora la página 679. La sierva del Señor dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en esta tierra, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Muy pronto se iniciará el gran tiempo de angustia. Y para ese día necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Imagínense, ni la imaginación más fecunda se da cuenta, se puede imaginar la magnitud de la prueba que viene sobre nosotros. Y dice la sierva del Señor: los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción, porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Apreciados hermanos, quiero decirles en esta noche que las pruebas que estamos enfrentando ahora son pruebas que Dios permite, de tal manera que nos preparen para enfrentar las pruebas que vendrán muy pronto en el tiempo del fin. Muy pronto tú y yo tendremos que dar cuenta de nuestra fe, porque el apóstol dijo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe será probada. Dios probará nuestra fe, así como un profesor prueba a sus estudiantes para ver cuánto han aprendido, y tienen que enfrentar una prueba para demostrar cuánto han aprendido. Dios probará nuestra fe para ver cuál es el grado de nuestra resistencia y capacidad espiritual, cuál es el grado de nuestra fe, porque después de 20 años de ser
cristianos adventistas del séptimo día, después de 10, de 12, de 15, de 30, de 40 años, llegará un momento en que tendremos que dar prueba de nuestra fe. Y Dios está interesado que esa fe, esa paciencia y esa madurez espiritual nos mantengan a nosotros firmes, fieles en estos momentos donde muy pronto llegará el tiempo de angustia. Yo creo, hermanos y hermanas, que hay 3 momentos en la escatología que menciona Apocalipsis, en los eventos de los últimos días, que hay 3 momentos donde nuestra fe será probada, donde tendremos que haber desarrollado esa capacidad de resistir bajo la prueba, pero sin rendirnos. Hay 3 momentos escatológicos donde se va a requerir una fe poderosa, una paciencia como nunca antes y una madurez espiritual de parte de nosotros para mantenernos firmes y fieles. ¿Cuáles son esos 3 momentos? Les menciono rápidamente. El primer momento, donde vamos a requerir de una fe así gigante y una paciencia poderosa, será el momento cuando se dé allá donde ustedes están, en su nación, los Estados Unidos de América, la ley dominical. Cuando la ley dominical se dé, se va a requerir mucha paciencia de parte de nosotros, porque cuando la ley dominical salga a nivel nacional en Estados Unidos, y eso será muy pronto, tendremos que tomar decisiones. Es decir, la fe tendrá que rendir sus obras. ¿Cuáles decisiones, por ejemplo? La sierva del Señor dice que se va a requerir mucha fe para usted abandonar todo lo que tienen las grandes ciudades y salir inmediatamente de ellas. Les leo lo que dice Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 165 y 166 al respecto. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, dice ella, los Estados Unidos, con el decreto que imponga la ley del descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, aquí está la prueba, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados de la montaña. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 165 y 166. La sierva del Señor dice que cuando aparezca la ley dominical será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Así como los cristianos en el año 70 abandonaron la ciudad de Jerusalén y ellos se salvaron, pero los que permanecieron en la ciudad, muchos judíos que rechazaron la profecía y el mensaje de Cristo, permanecieron en la ciudad y se perdieron, se murieron, fueron humillados, murieron de hambre, y los que no murieron los esclavizaron el ejército de Tito, el emperador romano, en el año 70. La sierva del Señor está diciendo, este será un momento donde vamos a requerir toda la fe que hemos desarrollado en este tiempo de gracia, toda la paciencia, la capacidad de resistir. Le pregunto, hermano y hermana, ¿qué haría usted si mañana se despierta y los grandes titulares en los periódicos y la noticia en todos los medios de comunicación es que hay una ley dominical nacional? ¿Tiene usted la fe como Abraham para salir de la ciudad aún sin saber a dónde va a ir? ¿Tiene usted la fe para abandonar a su familia? Le dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Tiene usted la fe para salir de la ciudad como Lot, aunque su esposa se quede atrás y se convierta en una estatua de sal? ¿Tiene usted la fe para salir de la gran ciudad cuando la ley dominical aparezca, aunque sus hijos no quieran salir? ¿Tiene usted la fe y la capacidad, la paciencia para resistir, pero sin rendirse? Este será un momento
el momento de la ley dominical nacional, donde nosotros seremos llamados a cuenta para rendir a Dios esa fe y esa paciencia que hemos desarrollado en este tiempo de gracia. Pero no solamente en ese tiempo. Después de que se dé la ley dominical, vendrá otro momento en la escatología bíblica, es decir, en los eventos del tiempo del fin, donde vamos a requerir aún mucho más paciencia. Como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Es como se sintiera orgulloso de decir, aquí están mis hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero no solo guardan los mandamientos de Dios, ellos desarrollaron una paciencia para resistir el ataque de la bestia, del dragón, del falso profeta, del decreto de muerte, de la ley dominical, del tiempo de angustia, de las 7 plagas. Ellos desarrollaron una capacidad de resistir sin rendirse, firmes para Dios. El segundo momento que va a requerir nuestra paciencia y nuestra fe es el tiempo de angustia de Jacob. Así lo llama la Biblia y el espíritu de profecía. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta, hermanos, es la gran noticia, esta es la buena noticia. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, pero nos advierte de un tiempo de angustia como nunca ha habido en este planeta. Y dice la sierva del Señor, los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados a propósito para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará para socorrerlos. Qué terrible la descripción que hace la sierva de Dios de la condición que pasarán los amados de Dios, encadenados, encerrados, sentenciados a muerte, abandonados en los calabozos más repugnantes para morir de hambre y sed. En ese momento vamos a necesitar paciencia. Recuerden que paciencia, hupomonen, significa la capacidad de resistir bajo la prueba, pero sin rendirse, mientras Cristo viene para libertar a su pueblo. Y el tercer momento, hermanos, donde creo que vamos a requerir una fe invencible y una paciencia poderosa, es cuando se dé no solo la ley dominical y venga el tiempo de angustia, sino cuando se dé el decreto de muerte. El diablo y las autoridades civiles de este mundo le van a poner precio a nuestra cabeza. Dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos, la página 610. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Y la sierva de Dios dice, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el domingo, el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Este decreto de muerte va a exigir nuestra fe y la paciencia que hayamos desarrollado
en este tiempo. Pero mis hermanos y hermanas, aunque estamos bajo presión, aunque estamos bajo crisis, aunque estamos bajo el peso de la enfermedad, aunque estamos bajo el peso de la amenaza de muerte, yo quiero decirles en esta noche que aún en medio de esas circunstancias difíciles hay buenas noticias para nosotros. El Salmo 34:19 me impresiona porque me llena de esperanza. Porque no me importa que venga el tiempo de angustia, y no me importa que venga la ley dominical, y no me importa que venga el decreto de muerte, pero la palabra del Señor nos dice en esta noche, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor no nos deja sin esperanza, porque el Señor nos dice que si nosotros podemos resistir bajo la prueba sin rendirnos, Él vendrá para libertar a su pueblo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos hará firmes, nos hará llenos de gracia y de fortaleza y candidatos idóneos para el reino de los cielos. Aprovechemos, hermanos, este tiempo de gracia. Aprovechemos este tiempo de oportunidad. Aprovechemos estas pruebas que tenemos que enfrentar hoy para desarrollar la paciencia, la fe que necesitaremos en el tiempo final. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos, dice la sierva del Señor, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Dios enviará sus ángeles para cumplir su promesa, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice que aparecerán ángeles en forma de guerreros para defender a sus hijos. Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará. Tan ciertamente como Dios no abandonó a esos 3 jóvenes fieles cuando fueron arrojados al horno de fuego, Dios vino para estar con ellos en medio del horno, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Los protegió, no se les quemó ni un solo cabello, no había ni siquiera olor a humo en su ropa. Dios vino para estar con ellos y librarlos de la muerte. Si no los abandonó a ellos, tampoco nos abandonará a nosotros en medio de la prueba. Si Dios no abandonó a Daniel en el foso de los leones, tampoco nos abandonará a nosotros. Hermanos y amigos, podemos tener la certeza y la seguridad que Él estará a nuestro lado. Nosotros solos no podemos, nos rendiríamos fácilmente, pero Él fortalecerá nuestra fe y entonces, aunque se desplomen los mismos cielos y seamos amenazados de muerte, podremos mantenernos firmes y fieles por su gracia, para su honra y para su gloria. El profeta dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pero aún así, Dios nunca se olvidará de nosotros. Él nos ama. Y si nosotros dependemos de Él, entonces Él colocará su sello sobre nosotros y nos santificará para vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude,
a aprovechar este tiempo de prueba para desarrollar nuestra fe y nuestra paciencia. Y cuando venga la prueba final, tú y yo podamos permanecer fieles para nuestro Dios, aunque se desplomen los mismos cielos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y pueda Él suplir cada una de sus necesidades. Les invito para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios en esta noche. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te alabamos y te damos gracias, porque en tu infinita sabiduría y en tu infinita misericordia permites que tus hijos enfrenten diferentes pruebas, diferentes crisis, diferentes problemas, diferentes necesidades. Porque en esta noche nos has enseñado que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia que necesitaremos en el tiempo del fin para permanecer firmes y fieles. Señor, ayúdanos para desarrollar esa paciencia, esa capacidad de resistir bajo la prueba sin rendirnos. En cambio, para mantenernos firmes y fieles a ti. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, a los amigos que nos ven por las diferentes plataformas digitales, que en esta noche descienda sobre ellos tu bendición abundante y nos ayude, Señor, por tu gracia a permanecer fieles, aún en el tiempo del fin, aún en el tiempo de la crisis, para que cuando todo esto pase y tú regreses, Señor, que será muy pronto, todos nosotros podamos estar en el grupo de los redimidos y podamos ir contigo a disfrutar por toda la eternidad. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por concedernos tu bendición que pedimos de todo corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos y amigos, para cada uno de ustedes. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar